Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Buenas tardes o buenas noches, según la hora que nos escuches. Deseo que el Señor te bendiga en gran manera y quiero invitarte a dar gracias y a pedir la dirección de Dios para esta reflexión. Padre bueno, en primer lugar, gracias damos por la vida que nos ofreces, el cuidado amoroso y tu fidelidad que es sobre nuestras vidas y sobre todo tu pueblo. También queremos, Señor, suplicar la gracia bendita de contar con la asesoría directa de tu Espíritu Divino que habla a nuestros corazones para comprender esta doctrina maravillosa, poder apropiarnos de los ricos y grandes beneficios que nos has otorgado y que podamos, Señor, vivir en esa íntima comunión contigo. Esta gracia la rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues hemos dado inicio a estas reflexiones importantísimas sobre el tema del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que cumple funciones muy puntuales y únicas en la vida del creyente, de la iglesia de este tiempo. En las Escrituras podemos nosotros encontrar en varias partes de ella un resumen de lo que sería la doctrina del Espíritu Santo, tanto el Antiguo Testamento como los evangelios sinópticos y el cuarto evangelio, que es Juan. Hechos y las cartas paulinas nos van a dar material suficiente para estudiar esta doctrina con profundidad y conocer más acerca de la tercera persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para espíritu es Ruach, la que cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, esa traducción conocida como la Septuaginta, cuando esta traducción se hizo, la palabra Ruach se tradujo generalmente por Neuma, aunque también se usan otros términos, pero la que mayormente se tradujo por Ruach es la palabra Neuma en griego para referirse al Espíritu. Es la actividad, no la naturaleza del Espíritu, lo que vamos a encontrar enfatizado en el Antiguo Testamento. Es importante señalar desde el inicio esto porque todo el Antiguo Testamento nos va a ir revelando la actividad constante, permanente del Espíritu Divino en el pueblo de Dios y no tanto nos va a revelar su naturaleza. Eso lo vamos a ver más bien en el Nuevo Testamento. Pero bueno, aquí en el Antiguo Testamento el énfasis va a estar en la actividad del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en el hombre, aunque se describe al Espíritu como un agente también en la creación. Por ejemplo, veamos algunos pasajes bíblicos como Génesis 1:2. Dice la Escritura: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos la primera afirmación acerca de cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como le conocemos en el Nuevo Testamento, es un agente también activo en la creación del universo tal y como le conocemos el día de hoy. Otro texto bíblico es Job 26:13. Dice el libro de Job: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Aquí hay otra referencia explícita a la acción del Espíritu Divino en la creación. Ahora vayamos a Isaías 32:15. Aquí la Escritura dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Una vez más vemos estas afirmaciones de la acción del Espíritu Divino en la creación misma del universo. Pero no solo esto, sino que también es este Espíritu quien sostiene lo que ha sido creado, como lo revela el Salmo 104, verso 30. Dice la Escritura: envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra.
Aquí encontramos como el Espíritu de Dios está renovando, sustentando esto que ha sido creado. Ahora vayamos a Job 34:14. Dice la Escritura, voy a leer 14 y 15. Si él pusiere sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Por estos textos que hemos leído nos damos cuenta que el Espíritu Divino, el Espíritu Santo, no solo estaba participando activamente en la creación de todo cuanto existe, sino que también participa sustentando esta misma creación. Por eso hablamos de ese Dios trino y uno, ese Dios que misericordiosamente nos acompaña en la presencia de su Espíritu y nos alienta, nos sustenta cada día. Este agente creativo que da vida al universo también llena de vitalidad el organismo humano, al ser humano como tal. Veamos lo que nos dice Génesis 2:7. Dice la Escritura, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta escritura aquí nos está afirmando cómo el Espíritu Divino dio esta vida y vitalidad al hombre, a ese cuerpo que había sido formado del polvo de la tierra. Veamos también Job 33:4. Job dice lo siguiente, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es magnífica la Escritura cuando nos revela la acción del Espíritu Santo, tanto en la creación, sustentándola y vitalizando al ser humano. Damos gracias a Dios porque la doctrina bíblica nos revela a un Dios trino actuando. Si habláramos de la persona del Hijo, también estaba presente en la creación. Eso sería otro tema que podría desarrollarse, por eso nosotros hablamos de un Dios trino y uno. Dado que este Ruaj, este espíritu del que hablamos, es el que vitaliza al hombre, entonces también puede legítimamente llamarse el espíritu del hombre. En el Antiguo Testamento se siente libre de llamar al principio que anima la naturaleza humana de las dos formas. Se le llama el espíritu del hombre, por ejemplo, como en Job 27:3. Dice el libro de Job, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Esto es parte de lo que está afirmando el verso 3. Habla del aliento de Dios en sus narices. Se refiere al Espíritu que da vida, refiriéndose al Espíritu de Dios. Pero también veamos lo que nos declara el Salmo 104:29 en adelante. Dice lo siguiente, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Por estos textos bíblicos nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, entonces, a este espíritu, este Ruaj de Dios, puede llamarse el espíritu del hombre, porque es el principio que alienta la vida en el corazón de la persona. Y el salmista dice que cuando Dios quita este aliento, este Ruaj, entonces dejamos de existir y el hombre vuelve al polvo. Pero cuando Dios envía, dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Así que este es el espíritu que vivifica, que sustenta y que nos alienta como seres humanos. El Antiguo Testamento considera que el espíritu puede actuar en la personalidad del hombre, por lo menos nos manifiesta a 3 niveles. Vamos a hablar de cómo es que actúa el espíritu en la persona, en el hombre, en estos 3 niveles. El primero sería el nivel intelectual, el segundo es a nivel moral y el tercero sería a nivel religioso. Vamos a ver la actuación del espíritu a nivel intelectual. Recuerden que estamos
analizando lo que el Antiguo Testamento nos revela sobre la tercera persona de la Trinidad. Así que comencemos a nivel intelectual. El Ruaj es el espíritu de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Éxodo 28:3 nos dice lo siguiente: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes dice, yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y luego nos lleva al capítulo 35, versículos 3. Sería capítulo 35, versículo 31. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí encontramos cómo es el Espíritu de Dios capacita intelectualmente a las personas para que puedan desarrollar las cosas que se le encomiendan. Pero también le da al hombre su racionalidad. Este Espíritu es el que le da al hombre esa capacidad de ser un ser racional. Veamos Job 32:8. Dice este hermoso texto: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo, escuchen bien, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es este espíritu de Dios que hace al hombre un ser racional, que le permite reflexionar y analizar las cosas. Ejemplos también poco usuales de esto son, por ejemplo, José, aquel joven conocido como el soñador. Veamos Génesis 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón reconocía que la sabiduría de José para interpretar sueños venía del Espíritu de Dios. Pero también otro personaje que nos puede revelar la acción del Espíritu en este nivel intelectual es Moisés. Veamos Números 11:17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aquí nos damos cuenta cómo había Dios derramado de su espíritu, había puesto de su espíritu en Moisés para poder gobernar un pueblo tan grande, pero de ese espíritu que había puesto en Moisés, ahora iba a poner en los ancianos que se habían escogido para poder gobernar juntamente con Moisés. Otro caso son los 70 ancianos que nos relata Números 11:16. Bueno, aquí tenemos el caso de estos 70 ancianos que fueron escogidos y que también fue derramado sobre ellos el Espíritu de Dios para capacitarlos con sabiduría y entendimiento para poder gobernar. Y el caso de Bezalel, que Dios lo capacitó también para poder hacer cosas específicas. Veamos Éxodo 31:2. Dice el texto: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Así que nos queda claro por estos textos bíblicos que la capacidad intelectual, en este caso de estos personajes bíblicos, les vino por que Dios lo había otorgado de manera generosa y por gracia a estos personajes, como también la capacidad de racionalidad, como nos dice Job, nos viene del Espíritu de Dios. Bien, hasta aquí, en todo lo que hemos meditado, la acción del Espíritu Divino en el Antiguo Testamento, se nos ha revelado como aquel agente que está en la creación, aquel que la recrea, la sustenta, y también ese Espíritu de Dios que ha sido derramado en el Antiguo Testamento en estos hombres, capacitándolos, en este caso, como hemos meditado, a nivel intelectual para llevar a cabo tareas específicas a los cuales Dios les encomendaba. Con todo esto, mis hermanos, nos queda claro que el Espíritu de Dios es quien nos alienta cada día a la vida. Sin el Espíritu Santo nosotros dejamos de existir, perecemos. Sin el Espíritu Divino nosotros
estaríamos incapacitados para discernir, para hacer, etc. Así que demos gracias a Dios por su Espíritu Divino. Recuerden, todavía estamos en el Antiguo Testamento, avanzaremos al Nuevo Testamento e iremos viendo la riqueza y profundidad de lo que implica la presencia del Espíritu Divino en nuestras vidas, en la Iglesia de Cristo. Que Dios les bendiga, si el Señor lo permite, el lunes continuamos con nuestras reflexiones. Les deseo un excelente fin de semana. Dios los guarde y los cuide. Bendiciones.